Bienvenidos a una nueva entrevista veraz. Una vez que superamos un receso mini que hubo el fin de semana pasado, en que los 4 días sucesivos suspendí mi programa para tener una serie de asuntos personales que tenía demasiado tiempo postergados. Les agradezco la comprensión. Esta es una fecha muy especial. Culmina una semana en la cual la Corte Constitucional ha decidido bloquear más de lo habitual lo que hace el gobierno en aras de combatir el crimen organizado, y el presidente le ha dado al día siguiente una respuesta proponiendo una consulta en la cual incluye, entre otras cosas, la posibilidad de que por fin la Corte Constitucional responda políticamente ante alguien, porque es un organismo que actúa políticamente. Ahora más que antes, aunque diga que solo actúa como árbitro de la constitucionalidad. Pero aparte de eso, se cumplen hoy 2 años de la muerte de Fernando Villavicencio. Se ha vuelto crítica la situación de violencia, siguen los problemas en salud, la revolución ciudadana implosiona y en la legislatura hay una tendencia nueva y sostenida que ojalá dure y crezca para una nueva forma también de legislar y de fiscalizar. El más representativo en esa tendencia es alguien que tiene mucho tiempo en la política, que incursionó antes en 2 candidaturas fallidas hasta que ganó una que es la que mejor le cuadra a su perfil. Y si no, vean ustedes a qué y a quién me refiero. Al Recuerdo asambleísta Andrés Castillo. las primeras sesiones de este Parlamento. Se me hace estarlo viendo. Ahí está, ahí, posesionándose de la curul de Priscila Schettini. Ahí estaba, haciendo una oda, un canto a la democracia, haciendo una oda a Freddy Carrión, ex defensor del pueblo, que también fue sancionado por un delito sexual. Ahí está. Daban ganas de llorar escucharle diciendo que no es el momento del odio, que aquí hay que dar espacio a todos, que no se puede permitir que se persiga a la gente como se hizo con Priscila Schettini por el solo hecho de haber publicado información y de haber actuado con violencia política de género en contra de la fiscal. Ahí decía, cadadito, don Ricardo, cualquier queja que tenga usted, se la recibo por escrito y en valija, pero mandará solo la queja, no mandará nada más, porque con usted no se sabe. Cualquier cosa por escrito y en valija. Castillo, por fin un legislador de fuste, de chispa quiteña, con altura, de argumentos, oratoria como es evidente, elocuencia, talento y valentía. Una faceta que muy pocos de ustedes conocían, yo algo por su trayectoria de estudiante universitario, y que muy poco se ha desarrollado en los foros donde él comparece, que es básicamente entrevistas. Bienvenido, abogado, gracias por aceptar la invitación. Sí, chévere estar aquí, Carlos. Buen día. ¿Cómo define su rol de contradictor de la oposición? Yo lo estoy disfrutando. Es el sueño de toda mi vida, el poder participar en la Asamblea Nacional y sobre todo poder participar desde el espacio en el que estoy, en un grupo y una organización política que está trabajando todos los días por resolverle los problemas a la gente, que no se detiene bajo ninguna circunstancia a pensar en el qué dirán, sino más bien buscamos el trabajar por lo correcto, por lo urgente y por lo necesario. ¿No le suena feo ser gobernista? No, algún momento uno cuando sueña en la política, sueña en ser gobierno. ¿Ni le suena incómodo ser compañero de Ferdinand Álvarez? No, no, porque hemos comulgado en varias de las posiciones que el presidente de la República tiene. Él es quien nos junta, él es quien nos une en pensamiento, en formas de entender las cosas. Ferdinand habrá tenido su posición política en su momento, él sabrá por qué la tomó
Yo he tenido siempre la misma, yo soy un tipo de derecha, él es quizás un poco más hacia la izquierda, pero nosotros estamos trabajando por el proyecto político del presidente Noboa y de ADN. ¿No se siente incómodo como abogado de impulsar una pregunta que va a someter a la Corte Constitucional a juicio político de la Asamblea? No, porque la Corte Constitucional, curiosamente, en la Constitución del año 2008, es la única que no tiene control de ninguna característica. Todos los demás funcionarios la tenemos. El presidente, la vicepresidente, las cortes, los asambleístas, el fiscal, el contralor, los organismos de control, los alcaldes, los prefectos, todos. Y la corte es una corte celestial. No, la Corte es el único organismo que no controla el presidente. Sí, pero no controla el presidente, pero tampoco la Constitución. El presidente controla el CPCC, Bueno, eso es lo que está en el imaginario el colectivo. Consejo de la Judicatura. El Consejo de Participación Ciudadana felizmente va a ser eliminado con la consulta La popular. Corte Nacional. ¿Quién no controla el presidente? La No, Corte Constitucional. Ustedes por eso se la quieren echar abajo. no, porque la Corte Constitucional no tiene norma para ser controlada. Es decir, no existe en la Constitución ninguna norma que permita controlar. Yo quiero hablar de un tema en particular, ¿cierto? La Corte no es una institución que está controlada bajo ninguna circunstancia y no se puede ser uno responsable por sus fallos. Es elemental, es básico aquello. Pero la Corte hay ratos que falla, inclusive contra norma expresa, y si es que eso no es prevaricato, por lo menos den el palo. ¿Qué hacer con una Corte así? Yo he destacado eso reiteradamente. Falla abiertamente contra disposiciones constitucionales. Lo reconocía Enrique Herrería esta semana. En el tema del aborto, Por en el ejemplo, tema del matrimonio homosexual. otro ejemplo. La Corte Constitucional es el máximo órgano de interpretación de la Constitución. Primer año de derecho, uno interpreta lo que es oscuro. Uno interpreta una antinomia, no interpreta lo que es claro. Correcto. Lo que dice la Constitución o lo que decía la Constitución es que el matrimonio es la unión estable y monogámica entre hombre y una mujer. libres de vínculo matrimonial. Pero vino el doctor Ávila y unos 3 o 4 distraídos más a decir que hay que hacer una interpretación extensiva de la Constitución en función de la progresividad de los derechos y hacer un análisis holístico y todas las pendejadas que suelen decir. Y se limpiaron con la Constitución y le quitaron capacidad normativa. Y esa Constitución que tuvo el 66% del respaldo se tira abajo una norma con 5 votos de la Corte Constitucional. Eso hay que controlar. ¿La Corte Constitucional es correísta entonces? No es correísta, pero sí es woke. Bueno, con eso empezamos esta entrevista veraz. Andrés Castillo. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz llega a ustedes gracias a Banco del Pacífico, Topterra Macrolotes, Salinas Sailing Week, Cardio Heredia, OX Sport Agency, Casa Warner en Guayaquil, Bankers Club. Les recuerdo que esta entrevista veraz es posible gracias a que la emitimos, subimos, ¿cómo es que se dice ahora? Le hacemos streaming por el canal de Ver a su manera en YouTube y en Facebook. En la televisión convencional estamos en las dos mayores cableras del país, Extreme TV Cable, a través de Vito TV, o que es canal 15, o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. En Estados Unidos, Macro Digital es la cablera que nos reproduce con una gran cantidad de suscriptores ecuatorianos. Allá 10.000, 12.000. A esta hora, en las dos del Ecuador,
20-25 mil. En radio, las dos de mayor cobertura nacional, Caravana, 750 AM, cumplió el año pasado, el mes pasado. 40 años, Di-Blue, 88.9 FM. Como Di-Blue no sale todavía en Imbabura, allá es Alborada, 90.3 FM. Y el reprise únicamente por Extrema. Esto es en Ambato, 92.5 para Cotopaxi y Tungurahua. ¿Cómo definir la nueva legislatura en los términos en que la está orientando Nils Olsen? Mucha exigencia de disciplina, mucha rigurosidad en sanciones, poco espacio para la discrepancia, mucha celeridad en leyes del Ejecutivo. Es una legislación ordenada, es una legislatura ordenada, desde cosas tan elementales como el horario de ingreso hasta cosas más complicadas como la presentación de los proyectos de ley. Aquí no se trata de que exista o no exista discrepancia. La actividad legislativa no se circunscribe, Carlos, solamente a las intervenciones en el Pleno. La actividad legislativa es también presentar proyectos de ley, es también presentar observaciones a los Lo del proyectos. Pleno es lo que más se ve. Sí, es la puesta Por en eso escena, se digamos. juzga. Sí, pero, por ejemplo, en los proyectos de ley económico urgentes, los del correísmo se desleían diciendo que no les daban la palabra, pero no hubo una sola observación por escrito a ninguno de los proyectos económico urgentes que se presentaron. ¿En serio? Sí. Entonces, si es que no presentas algo en papel, bueno, no te quejes que después no puedes hablar. A propósito del correísmo, ¿qué atribuir el desgrane de ese bloque? A que cada vez más sienten que esa es una organización que no tiene un proyecto político ya. La ¿Usted única agenda ¿Siente que eso sienten en ese bloque? Sí, la agenda política que ellos tienen es la de la impunidad de sus líderes. Todo va apuntado a resolverle el problema a Glass, todo va apuntado a resolverle el problema a Correa, todo va apuntado a que sea candidata nuevamente la señora González y los demás son peones de aquella actividad. Entonces, claro, unos más que otros sienten ya la necesidad de salir por estar absolutamente desubicados dentro de un proyecto que ya no existe. Bueno, hablemos de los proyectos que ha presentado el Ejecutivo. A propósito de la ley de inteligencia, esta fue la posición que tuvo Andrés Castillo cuando concurrió a ver a su manera recién. Yo quiero fortalecer el argumento de que la ley de inteligencia es para anticiparse al cometimiento de crímenes, Carlos. Eso debemos entender y dejarlo bien claro. Una cosa es un proceso judicial que arranca a partir de la comisión de un delito y requiere de la intervención de la fiscalía y de los jueces para levantar la prueba. Y otro muy distinto es el tener un sistema a través del cual el Estado pueda conocer el potencial cometimiento de un crimen y quiénes pueden ser sus autores. Los De esa elementos manera, para eso son evitamos. cuáles? ¿Cuáles son las herramientas que permiten eso? Bueno, hay un subsistema, hay varios subsistemas. Yo me dentro de refiero a las inteligencia. cosas concretas. ¿Las escuchas, por ejemplo? Sí, Sin pero necesidad de orden judicial, pero es que lo es- que hacen es que se enteren los que los van a intervenir. esto es reducir al papel lo que ha venido pasando siempre. La inteligencia, hace unos días atrás, la inteligencia militar cumplió 62 años y durante esos 62 años no ha existido norma que les rija. Ahora existe una norma que establece cuáles son los alcances, ¿Y lo cuáles hacían? son los límites. Aquello de que hablábamos entonces, finalmente fue suspendido por la Corte Constitucional. ¿Cómo interpretarlo? Lamentarlo primero. Muchos dicen que esas normas se hicieron al apuro. Lo que no saben es que la ley de inteligencia siguió un trámite ordinario. No fue un económico urgente. Vino desde el periodo pasado. Se la vino construyendo con la ciudadanía. Se la trabajó en la Comisión de Seguridad y la asambleísta Inés Alarcón, quien preside, la puso en el debate al final ya, al inicio de este Ya, periodo. pero, por ejemplo, ¿por qué no justificar a la Corte en aquello de no dar paso de entrada a que se puedan intervenir comunicaciones telefónicas sin orden de juez, simplemente porque alguien en el sistema de inteligencia considera que ese es un individuo que debe ser espiado? Porque eso forma parte justamente de la inteligencia, Carlos. En ese programa y hoy me ratifico. El sistema de inteligencia estratégica es distinto al sistema de intervención judicial. Pero no para que no se lo haga, sino para que
no se lo haga sin orden judicial. Es que la orden judicial es lo que perfecciona la obtención de la prueba. Y aquí no estamos obteniendo prueba. Cuando nosotros hacemos un análisis de inteligencia, lo que se busca es anticiparse a la comisión del crimen. El día de mañana van a poner una bomba al pie de este edificio para amedrentar al periodista Vera. Si es que los subsistemas de inteligencia conocen de aquello, no van pues a ir a buscar un juez para que le dé una orden judicial para poder intervenir las llamadas que tienen entre los que van a venir a poner la bomba. Pues lo que hay que hacer es adelantarse para saber quiénes, cuándo, cómo, en qué condiciones van a cometer ese delito. Qué importante esta precisión. Significa que en uno de esos, que es de los tantos de la ley de inteligencia que han suspendido, que en uno de esos, cuando el Estado quiere intervenir para prevenir, es decir, un atentado terrorista, abortarlo antes de que se dé, no se requería la orden judicial. Cuando vaya a hacerlo para tener una prueba que se pueda utilizar válidamente en juicio, ahí sí pediría la orden judicial. Pero por supuesto, porque el derecho juzga acciones, no intenciones, Carlos. Cuando se comienza ya a investigar la comisión del delito, es que esa prueba tiene que ser válida. Y para que sea válida esa prueba, se requiere de la orden judicial. Antes no. Días pasados se presenta el señor Salcedo en la Asamblea Nacional a hablar de todas las profecías que cometieron en el tema de los hospitales. Qué bueno hubiese sido tener una ley de inteligencia que permite identificar toda esta red dentro del Teodoro Maldonado Carbo, en donde estaba Cortázar, en donde estaba Jordán, en donde estaba Salcedo y todos los que él denuncia después, para evitar que nos vendan bolsas para cadáveres en $50. Ahora, a cuenta de combatir el terrorismo, ¿no estamos vulnerando demasiado la privacidad, permitiendo restringir, ceder o retroceder demasiado en derechos para enfrentar a este enemigo poderoso? Una de las garantías fundamentales que tiene esa ley, y no solo la ley, sino la Constitución, es que cualquier información que se levante no puede ser publicada. Es decir, uno viola la intimidad de las personas cuando esa información que se recaba en el marco de un proceso de inteligencia es trasladada al resto de la gente. Es como la ley de datos personales. La ley no prohíbe recabar los datos, lo que la ley prohíbe es publicarlos. En este tema es de la misma forma. Es decir, no podemos nosotros decir que se está violando la intimidad de alguien que está abiertamente cometiendo o pretendiendo cometer un delito, porque el derecho fundamental que nosotros debemos proteger es el de la seguridad y de la vida de los potenciales afectados. La Corte no solo ha suspendido ese artículo de la Ley de Inteligencia y varios, otros de la Ley de Integridad Pública, varios de las leyes que han sido impugnadas ante la Corte Constitucional. ¿Por qué escandalizarse tanto ante una medida que no significa que las echan abajo, que las van a estudiar más y como potencialmente son peligrosas, hasta tanto su efecto se suspende? Porque resultan atentatorias a otros valores democráticos que nosotros debemos de entender. ¿Superiores? Superiores, pero por supuesto. Que son Ahora las Fuerzas Armadas atacan de mejor manera al crimen organizado porque saben que tienen todo un sistema jurídico detrás que les respalda. Por ejemplo, con el tema de la amnistía anticipada, del indulto anticipado. El presidente de la República tenía la facultad, bajo ciertas condiciones, de otorgar indultos a aquellos miembros de la fuerza pública que en ejercicio de sus funciones puedan actuar u operar para atacar el crimen. Ahora suspende la Corte Constitucional aquel, bajo un montón de argumentos. Pero inicialmente fue mal planteado por el Ejecutivo. Todo bien. No cabe ofrecer un indulto sino después de una sentencia en firme ejecutoria. Es que ahí es cuando nos ponemos más papistas que el Papa. Es exactamente el mismo argumento que utilizaban para la extinción de dominio. Es decir, había que llegar hasta el último momento, al cabo de 1, 2, 3 años de proceso, a narcotraficantes, a GDOs, a gente de la delincuencia organizada para decir, usted es culpable, entonces ahora sí, me cargo sus bienes. No, señor, estos bienes ya forman parte de una actividad que puede resultar ilícita y si es que resultan inocentes al final del día, pues se les Ahora, semejante poder estaría bien si este fuera un sistema de ángeles, pero es un tema de seres humanos, con aberraciones, pasiones políticas, distorsiones, equivocaciones. Por supuesto. Semejante poder en una autoridad así. Es que no es en una sola autoridad. Eso es a partir de los procesos de administración de justicia, a partir de lo que pueda hacer la UAFE, a partir de los procesos de investigación. No afecta la independencia del poder, es de que yo como presidente puedo decir, les anticipo que en este caso en el cual a ustedes lo están enjuiciando, porque en eso quedó la disposición,
Si al final los condenan, yo los indulto. ¿No atenta eso contra la independencia? Por decir, No, me siento en la justicia, no importa lo que hagan, los voy a liberar. es que el tema del indulto siempre estuvo en la Constitución. Lo que aquí varía es el tiempo. Mira el tema de Santiago Olmedo. Santiago Olmedo, Policía. policía que actuó en ejercicio de sus funciones, dio de baja unos delincuentes, le siguieron los procesos en contra, le sancionaron, le volvieron a sancionar, fue a la Corte Nacional de Justicia y uno de los que le ofreció el indulto fue el presidente Lazo. El presidente Lazo ya no está más, pero el juicio de Santiago Olmedo continúa. ¿Quién le va a indultar? Cierto. Entonces, claro, Él la- hizo lo que esta ley permite hacer, pero por supuesto, poniendo una disposición legal. exactamente. ¿Qué es la Entonces, diferencia? Ahora se está diciendo que se va a hacer lo que antes se hizo sin necesidad de ley. Y exactamente. por lo tanto era ilegal esa actitud. No, es que no era ilegal. Esa es facultad del presidente de la República. El presidente de la República puede conceder indultos. Anticipar que voy a indultar a alguien sin tener claro que el juicio ha sido justo. Bueno, de todas maneras, el indulto en esas características necesitaba la sentencia Ahora, ejecutoria. esto nos lleva al tema de fondo. ¿Por qué se hace esto? Es parte de una serie de medidas, leyes y estrategias para ganar terreno en el combate al crimen organizado y finalmente sitiarlo, rendirlo, no acabarlo. ¿No es esta una vía desgastante e inútil en un sistema con esta constitución que bloquea todo y se debería ir directamente a decir, señores, más aún después de lo que hemos visto ahora, vamos a una constituyente, es la única salida? Nosotros estamos para que las cosas pasen con con los mejores resultados posibles y con el menor impacto en la sociedad. La gente está todo este tiempo muy preocupada de lo que sucede en la política y las actuaciones en lo privado cada vez van retrocediendo. Yo les pongo un ejemplo vivencial. Yo tengo un vecino mío que se dedica a la compraventa de bienes raíces. Me dice, hermano, estamos complicados. La gente no se quiere endeudar en nada porque tiene incertidumbre de lo que pasa en la política. No se quiere endeudar en un departamento, en una casa, en un terreno, porque no saben qué es lo que va a pasar inmediatamente después. Entonces, eso paraliza al sector privado. Nosotros desde la política debemos brindarle a la gente respuestas que sean soluciones efectivas de los problemas. La otra, pero no. Si ya tenemos un ejemplo que funciona y tenemos un presidente con un nivel de apoyo sorprendente, más un liderazgo claro y una valentía demostrada, ¿no es la hora de tomar el camino de Bukele haciendo lo que Bukele hizo? Ya tiene la legislatura. Con la legislatura el sistema del Salvador es diferente. Él cambió a los jueces, cambió la Corte Suprema y a todos los que estaban delinquiendo los metió presos. A todos. Y poco a poco a los que tenían delitos menores o resultaban inocentes, porque hubo un grupo de inocentes también, los fue sacando. ¿No es el momento de eso? El primer paso se ha dado con la consulta popular. Hay 7 preguntas importantes en esos temas: el control de la Corte Constitucional, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, la No es el reducción, control de la Corte Constitucional, el juicio político. el control político, el control político de la Exactamente. Corte Constitucional. La eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, la reducción del número de asambleístas, las bases militares, por citar 4 de los 7 temas, son aspectos fundamentales para enfrentar al crimen. Porque en El Salvador lo que ha sucedido es que hay unidad de acto en torno al tema. Todas las instituciones se han alineado en función de combatir al crimen organizado. Y tenemos que lidiar con Ramiro García, con la Lolo Miño, con el de más allá, con el de más acá, que se hacen puristas, ¿no? Que ellos hay que, pero al milímetro defender la norma. Los abogados, cuando nos graduamos, juramos defender la justicia. Eso es fundamental. Y lo que está pasando en el Ecuador resulta injusto para todos. Enseguida seguimos con más, con el enfoque de Andrés Castillo, un abogado de la nueva tendencia que en este momento ilumina al Ecuador. ¡Wow! ¡Qué grandes están tus hijos! Uy, ¿y la empresa cómo va? Gracias. Bueno, ahí vamos. Tratando de crecer. Estamos intentando abrir oficinas en otras 2 regiones. Con aplausos no crece tu empresa, crece con dinero. Por eso creamos la nueva Banca Pyme, créditos para impulsar el crecimiento de tu negocio. Solicítalos en Agencias Banco del Pacífico. Tu banco. ¿Puedo pagarte con aplausos? No.
Top Terra presenta una oportunidad única. Un macrolote industrial de 20 hectáreas en plena vía San Borondón, junto al redondel de Miguel Yunes, que se conecta con vía Alpán y vía cabecera cantonal San Borondón. Una zona estratégica, con alto crecimiento, perfecta para bodegas, fábricas o desarrollos industriales a gran escala. Invierte con Top Terra y proyecta tu futuro desde uno de los puntos más productivos del Ecuador. Top Terra. Terrenos que impulsan tu visión. Hoy, las puertas a mundos épicos están abiertas en Guayaquil. Entra a la casa oficial de tus personajes favoritos: Harry Potter, Batman, Friends, Superman y más. Nunca antes visto. De Hollywood a Guayaquil, Casa Warner está abierta por tiempo limitado. Compra tu entrada en ticketshow.com.es o en Policentro. Casa Warner, la casa más épica. De año en año, de lunes a viernes a las 9 de la noche, por Teleamazonas. Recuerdo que estamos en una entrevista veraz con Andrés Castillo, padre de Marta Luciana y Juan León, como él le gusta definirse, abogado con más de 20 años de experiencia en el ejercicio profesional, tanto en el sector público, privado, como en derecho público, en el cual es especializado, litigación constitucional y asesoría institucional. Antes se desempeñó como un personaje clave en la Procuraduría General del Estado. ¿Qué fue usted allí? Abogado de la Procuraduría. Ya. Y la Agencia Nacional de Tránsito. Tiene formación de cuarto nivel en estudios políticos aplicados, una sólida trayectoria en patrocinio legal en procesos constitucionales y administrativos, máster en estudios políticos aplicados de la FIAP. Esta es la Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas. Esto en España, ¿verdad? Sí. 2009-2010. ¿Qué edad tiene usted? 42. ¿Y cuántos matrimonios? 1. Ah, está bien. Sí. Es un hombre ejemplar. Sí. Bueno, así como que ejemplar, no sé. Bien comportado. Un tipo educado. Sí. Ok. Pues recuerdo que llegamos a ustedes gracias al auspicio del Banco del Pacífico, Top Terra, solo macrolotes, Salinas Sailing Week, que empieza esta semana, Cardio Heredia, OX Sports Agency, Casa Warner en Guayaquil, para los fans de la Warner Bros., por si acaso está en el Policentro, y Bankers Club, desde cuyo piso 33 emitimos. Para proseguir, revisemos otras posiciones que tuvo Andrés Castillo recién sobre un tema crucial también, que está en una de las leyes tratadas en la Asamblea. ¿Qué hacer con los menores que, a pesar de eso, delinquen como sicarios, por ejemplo? Cuando nosotros hablamos de la niñez y de la juventud, hablamos por supuesto de planes sociales pendientes. Sobre eso hay que trabajar, sí, pero hay problemas emergentes como estos que estamos viviendo, que la mafia está operando a través de los menores de edad. Es decir, al ver que son inimputables, al ver que no tienen responsabilidad penal, al ver que las sanciones no son las mismas que a los adultos, reclutan a esos jóvenes para que ellos les den haciendo, como decimos en Quito, aquel tipo de crimen. La propuesta fue entonces, y la legislación que han incluido en esta ley que ya pasó el primer debate, ¿es cuál? Es que los jóvenes sean tratados en el juzgamiento de la misma manera que los adultos. Es decir, una reforma en la cual dejemos aquel articulado que dice que los menores infractores deberán ser juzgados de acuerdo a las normas del Código de la Niñez. Ahora se les juzgará de la misma manera que a los adultos. ¿Con una pena menor? No, exactamente la misma. ¿Con el mismo régimen de reclusión? Exactamente el mismo régimen. La diferencia está en dónde van a cumplir la pena. Claro, en un centro de rehabilitación y no en una cárcel. Pero por supuesto, porque nosotros ¿En qué no centros de rehabilitación si aquí no hay? En los que existen sí, hay que repotenciarlos, habrá que crear otros y evidentemente trabajar para que no solamente hayan centros de rehabilitación, sino que esos centros sirvan para que los jóvenes puedan capacitarse, puedan estudiar, ojalá terminar el bachillerato y cuando hayan cumplido la mayoría de edad pasen a una cárcel de adultos. ¿En qué quedó eso? Se aprobó lo que habíamos planteado.
con matices. La pena máxima para un delito se duplicó, 15 años para los menores de edad. Pasarán a las cárceles de adultos cuando cumplan la mayoría de edad. Una de las cosas que para nosotros fue un tema sensible y que se escuchó y se debatió es que estábamos atacando a la consecuencia del problema que son los niños sicarios. Correcto. Y no estábamos poniendo en el radar a aquellos que los reclutan. Así es que hicimos una mixtura entre las dos leyes, entre la ley de solidaridad que implementó el delito de pertenencia a las bandas y que en esa norma también ponía agravantes a quienes incorporaban a las bandas a los menores de edad y se subía la pena de 26 años por pertenecer a la banda a 30 años por incorporar menores de edad. Y en cuanto al juzgamiento de los menores de edad, en la ley de integridad pública, en cambio, lo que hicimos es que pueden tener acceso a una rebaja del 50% de la pena aquellos jóvenes infractores que denuncien o ayuden a encontrar a quienes los reclutan. El resultado ha sido que el sicariato no ha parado. Bueno, Que más menores delinquen. Conozcan o no la sanción a la que se exponen, esté o no esto vigente. eso ha sido la consecuencia presente. Lo que nosotros buscamos es proyectarnos hacia el futuro. Y el proyectarnos hacia el futuro implica que comiencen a existir sanciones en torno a este tema, porque hasta ahora no lo tienen muy claro. Y que comiencen a existir esos centros de rehabilitación que usted dice, vamos a adecuarlos o construirlos. ¿Cuándo? Sí, eso es un tema que el Ejecutivo está trabajando ya. ¿Cómo sabe usted? Porque en efecto, cuando nosotros hicimos el proyecto de ley, llegamos a un acuerdo en el cual nos comprometimos a trabajar en esos ¿Con qué proyectos. fondos? Con los fondos que tiene el SNAI. Es decir, sí existen los recursos suficientes. Basta que porque lo los asuma el centros- SNAI para que no funcione. Bueno, pues. el SNAI SNAI no se alcanza con las cárceles, ahora va a manejar centros de rehabilitación. Acuérdese usted que el SNAI, de acuerdo a la reforma que hizo el presidente de la República en el Ejecutivo, ahora pasa a formar parte del Ministerio del Interior y ahí hay un presupuesto bastante más amplio y hay una aplicación bastante más amplia de los recursos para estos temas. ¿Cree usted, como otros, que la causa de esto no es la que ustedes sitúan, los que los reclutan, la falta de centros de rehabilitación, el hecho de que la pena en el Ecuador conlleva rehabilitación, lo cual vuelve todo mucho más complicado? En otras legislaciones, la pena no necesariamente conlleva una obligación de rehabilitación, sino en dos cosas fundamentales: pobreza, ¿sí? No hay empleo, y valores. Mucha gente desempleada no es delincuente. Sí. Mucha gente pobre no es delincuente. A eso Mucha gente ignorante no es delincuente. Porque ¿quién creyera, para los que no creen, que en los hogares pobres hay valores? Tienen muchos más que a veces ciertos ricos. Y es que eso es lo que Valores. nosotros en eso trabajamos durante la campaña. La gente Carlos. se ufana en decir pobre pero honesto. Sí. Tú no vas a robar aunque te falte un pan. Y esos son los postulados que la izquierda ha querido implementar en el Ecuador. Encasillar la pobreza con delincuencia. Esto no es así. Pero la derecha, en cambio, no entiende que si trabajara en eso, el germen principal, no único de la delincuencia, lo atenuaría. Tenemos una vicepresidenta de la República que trabaja 24/7 en todo lo que es política de cohesión social, particularmente con nuestros niños. Tenemos una primera dama de la nación que está trabajando fuertemente en los proyectos de acercamiento de las mujeres que han sido abandonadas, que son madres solteras, que son cabezas de hogar, porque en efecto hay que trabajar en esos temas también. Son cuestiones simbólicas No, muy significativas, pero de mínima cobertura. no, porque esto tiene que ir en desarrollo, es decir, hay que atacar por ambos puntos de vista. Carlos, esto de la delincuencia organizada es un cáncer en la sociedad. Es un cáncer en la sociedad. Y el cáncer hay que atacarlo de dos maneras: con quimioterapia, radioterapia y crisis, y hay que trabajarlo también con prevención y con todo lo necesario para que esto no se dé. Para esto de prevención, siembra, valores, educación, empleo, inevitablemente a mí los temas, y especialmente cuando estoy con Andrés Castillo, se me cruzan unos con otros. Se requiere continuidad. ¿Usted ve que el presidente se reelija de aquí a 4 años? Más allá de que se reelija, tenemos que acostumbrarnos, Carlos, en el Ecuador a tener políticas de Estado. ¿Usted apoyaría que él plantee una reforma constitucional que permita entonces, después de su segundo periodo, reelección indefinida, a ver qué le dice el pueblo? No. Porque yo sí estoy convencido, y creo que el presidente Noboa también, que lo mejor que se puede hacer es la alternancia en la democracia. Lo que se deben mantener son los principios. Lo que se tiene que mantener son los conceptos. Lo que se tiene que mantener los programas. Mira lo que pasa en el Perú. Se mantiene el proyecto
¿Habrán sucesores? Pero hay un montón. A ver, menciónenlos Es la- hoy. Valentina Centeno, Adrián Castro, Andrés Guzmán, Nils Olsen, Nils Olsen, Andrés Castillo, María José Pinto, Alegría Crespo. Qué formidable ver eso. Porque en verdad todos los mencionados son líderes en gestación con un enorme potencial de creer y de crecer. Qué alentadora respuesta y qué bueno darla 8 años antes, porque de aquí en 8 años, si Novoa se reelige, Dios mediante, y yo sigo por aquí, este fragmento se lo mostraré por si él ha cambiado de opinión. Lo importante es que la causa siga, pero que el líder rote, se renueve. Algo más. Otro de los temas que cogió a cargo fue esto del nepotismo en la Asamblea, Andrés Castillo. El señor Andrés Valareso Díaz, asesor de la señora Cristina Jacome, es sobrino carnal de Santiago Díaz. Ahí salían en las redes y decían, ¿cómo puedes tú meterte con el sobrino? ¿Qué culpa tiene el sobrino de las violaciones del tío? No estamos acusándole de la violación al sobrino, estamos acusando de que en la Asamblea Nacional hay un cruce de favores entre asambleístas. Yo tengo un pariente, por favor, da contratando tú. Y si es que tú tienes un pariente, trae que lo contrato yo. Pero en eso no se queda la discusión, Carlos. Resulta que el señor Andrés Valareso también es uno de los importantes aportantes a la campaña de la señora Luisa González, tal como se desprende del portal Primicias y de una información que colgué en mi cuenta de X. Y adicionalmente, el señor Santiago Díaz está siendo acusado de violación a la hija de una de las asesoras de la señora Luisa González. Cuidado y que el aporte del señor Andrés Valareso haya sido lo suficiente como para que dentro del grupo íntimo de la señora González hayan decidido tapar el acto criminal de violar una niña, hija de una de las asesoras, porque resulta que el sobrinito ha sido financista de la campaña y ahora eso también le dio patente de corso para quedarse como asesor de la asambleísta Cristina Jacome. Como vieron, esa fue una declaración para del día a la noche del mes pasado. Y yo pensaba, usted está metido en cositerías. ¿Por qué meterse en cositerías como estas que acaba de describir en la asamblea? ¿Qué importancia tiene? Porque esa es la asamblea distinta que nosotros planteamos, Carlos. Hace un rato yo en este mismo espacio decía, los abogados debemos luchar por la justicia más que por las leyes. La ley establece que el nepotismo es una actividad prohibida para con la autoridad nominadora. La autoridad nominadora en la asamblea es el presidente de la asamblea. Ergo, en estricto derecho, el nepotismo sería que ingresen a trabajar en la asamblea familiares del presidente de la asamblea. Pero si es que nosotros queremos dar ejemplo a la sociedad de tener una política distinta, no podemos meter a trabajar en la Asamblea Nacional familiares de nosotros mismos. Y como nos declaramos vivísimos, hacemos un cruce ahí. Yo te contrato los tuyos, tú contrátame los míos para que nadie se dé cuenta. Con el agravante, además, de que en ese particular incidente era también para encubrir un delito. Y además, en ese pacto incestuoso que había entre la asambleísta Cristina Jacome y el señor Santiago Díaz Vázquez, esta señora Jacome además le da la firma para apoyar el proyecto de ley con el cual se buscaba bajar el consentimiento de la edad para tener relaciones sexuales con menores de edad. Es decir, aquí hay una connivencia permanente para la pizzería. Los asambleístas de la Revolución Ciudadana votaron unánimemente, toda la asamblea votó por pedirle la renuncia a Santiago Díaz, ¿verdad? Es que no les quedaba de otra, pues. ¿No cree usted que sinceramente ese aspecto gris de su vida, eso de violador de menores, lo desconocían? Bueno, Santiago Díaz Vázquez. Lo que pasaba con el correísmo no solo lo de Santiago Díaz. Hablemos de Flores Milo Villalta, hablemos del Principito, hablemos del caso del papá de Viejo, sí. Hablemos del caso de aquellos 5,000 niños que hubo denuncias
en las escuelas ¿De acuerdo? públicas en la época de Augusto Espinosa y de Juan de Falconi. Ministro de Educación. Y luego, para que Augusto Espinosa tuviera impunidad, lo pusieron en la lista de asambleístas y resultó asambleísta. Esta gente no tiene inconveniente en tapar lo que se destapan en las sábanas. Ténganlo ustedes claro. Ténganlo ustedes claro. Se los dije a su tiempo yo y se los dice alguien que los ha seguido en todo el rastro. Enseguida más con ese asambleísta, Andrés Castillo. ¡Wow! ¡Qué grandes están tus hijos! Uy, ¿y la empresa cómo va? Gracias. Bueno, ahí vamos. Tratando de crecer. Estamos intentando abrir oficinas en otras 2 regiones. Con aplausos no crece tu empresa, crece con dinero. Por eso creamos la nueva Banca Pyme, créditos para impulsar el crecimiento de tu negocio. Solicítalos en Agencias Banco del Pacífico, tu banco. ¿Puedo pagarte con aplausos? No. En OX Sport Agency impulsamos el talento deportivo al máximo nivel. Ofrecemos asesoría integral desde gestión de proyectos hasta marketing deportivo. Conectamos a nuestros deportistas con oportunidades globales y les preparamos para brillar. Unimos pasión y estrategia para que cada atleta alcance sus metas. Únete a OX Sport Agency y lleva tu carrera al próximo nivel. Contáctanos hoy. Hablemos ahora de un fenómeno que él ha combatido mucho, que ya hemos tocado y tratado, pero que sigue siendo de enorme incidencia en el país por el respaldo electoral que todavía tiene, es el bloque mayoritario de la Asamblea, entre otras cosas, aunque está en franca decadencia. El correísmo y su implusión. Veamos esto. El correísmo es el roldosismo del siglo XXI. En la década de los 90, cuando se buscaba un acuerdo con el roldosismo, lo que iba por delante era la amnistía de Bucaram. Siempre. Con el correísmo lo propio. El tema es que, adicionalmente, en la Revolución Ciudadana no hay seguidores, hay fieles. No hay líderes, hay apóstoles. Y esos están dispuestos a inmolarse por lo que fuera. Correa, dentro de la Revolución Ciudadana, es el que da y quita, ¿no? El señor Ferdinand Álvarez ha dicho que él le debe laboralmente todo a Correa. Durante la campaña, Luisa González decía que ya lo hicieron y lo volverán a hacer. Se remite a Correa. Y claro, el primer chuchaqui después de la derrota electoral fue salir con el tuit típico de Correa, echando la culpa a todo mundo. A Moreno, al asesinato de Villavicencio, a todo aquello que no tenga que ver con él. Porque claro, él entiende que es el que da y quita. Y dentro de la revolución ya comienzan a existir voces
que seguramente le están diciendo, señor, usted es el problema. Yo primero le sugiero a la gente de la revolución que se definan bien qué son. Si son progresistas, si son revolucionarios o si son correístas. Porque si es que son correístas, esos no van a terminar nunca. El correísmo es Correa y no otra cosa más. Todo aquello que se junte con Correa seguirá siendo el correísmo. Pero si quieren seguir siendo revolucionarios o quieren seguirse autoproclamando progresistas, yo creo que ahí estamos frente a un choque nada más. Ya entenderán por qué me retrotraigo yo ahora a eso de octubre del 2023. Octubre del 2023. Así casi 2 años. Ocurrió lo que anticipaba ya Andrés Castillo. Algunos están empezando a decirle, el problema es usted. Fueron 5 en una carta. ¿Cómo evalúa usted esa actitud? Exactamente igual que hace 2 años. Qué feo y calvo estaba ahí. Igual, es decir, es lo que está pasando. El correísmo con Correa hasta la última elección, creo que en la próxima ya no será tan así, le garantizaba a un zapato estar en segunda vuelta electoral. Pero en segunda vuelta ese zapato pierde con quien sea. Felizmente ahora hay un liderazgo fuerte como el del presidente Noboa, que no solo le gana por el anticorreísmo, sino por lo que él plantea. ¿Usted ve que esos 5 vayan a liderar una nueva opción de izquierda? Marcela Guiñaga, Pavel Muñoz, Llorente se llama. No, Lloret. Lloret. Juan Cristóbal. Lloret. J le dicen. Él, Paola Pavón. Y Orlando. Y Leonardo Orlando de Manaví. Ya es cuestión de ellos. Es decir, lo que pasa en el camerino del otro equipo, pasa en el camerino. ¿Tienen futuro? Bueno, cada cual tiene sus aspiraciones, son gente que tiene votos, no sé si son de ellos, no sé si son de Correa, ¿no es cierto? ¿Usted impulsaría la revocatoria de Pavel Muñoz si las firmas se consiguen y pasan en el CNE? Yo he firmado por la revocatoria de Pavel Muñoz y si es que pasan las firmas votaré por la revocatoria de Pavel Muñoz, pero yo ya aprendí. Usted se acordará, Carlos, yo estuve muy activo en el tema de Yunda. Estuve participando en el tema de Yunda y entiendo que una cosa son los temas o las iniciativas políticas y otra cosa son las iniciativas ciudadanas. La revocatoria de Muñoz ha sido una iniciativa ciudadana. Yo respaldo como un soldado más, pero yo estoy desde atrás porque ahora yo estoy formando parte del equipo de la política y no quiero contaminar aquello. La ciudad de Quito merece mucho más. La ciudad de Quito merece un alcalde que trabaje todo el tiempo para que así sea. No que le esté haciendo campaña a su candidata presidencial. No que esté haciendo lo que no tiene que hacer. Que invierta en la ciudad. Que aproveche los recursos que se tiene. Y en Quito no hay eso. ¿Tienen ustedes candidato o candidata para alcalde? No se ha hablado todavía de nombres. No, pero evidentemente hablamos. ¿Se va a Pavel Muñoz? Dignidad. Yo creo que nuestra ciudad tiene que recuperar la dignidad. Y yo sí quiero hacer un llamado de atención a mi gente con todo lo que eso implica. Conocedor de lo que puede pasar en las redes sociales después de decir esto. Pues no podemos seguir votando con el estómago en la ciudad de Quito, por un lado. Y por otro lado, por Dios, a los grupos que están queriendo participar. Todos pueden tener todos los méritos que quieran. Por supuesto que cuando uno hace política puede evidenciar cualquier mérito. Pero debemos aprender a juntarnos, saber hasta dónde nos tapan las cobijas, porque si cada uno tiene argumento, viene tu cualquier Yunda, viene tu cualquier Pavel, y con 21, 22, 23% nos gana la alcaldía, viene tu cualquier Churuchumbi o tu cualquier Pavón, y con 25, 26, 27 nos gana la prefectura, y los demás nos quedamos haciendo una alegoría a nuestras potencialidades, pero terminan gobernando ellos y sometiendo a Quito. Hablando de dignidad, veamos si esto representa respetar el sentido de dignidad en la Asamblea. Y déjeme decirle que me gusta que mi cabeza tenga precio. Me gusta porque, como dijo el señor presidente, a mí no me da miedo. A mí me motiva. Sé que por mi cabeza en Riobamba fue de $300,000. Después de esta reunión, no sé cuántos quieran meter más, ¿no? Porque esto es así. A ver, sabes que yo meto 100 más. Callémoslo porque todavía no he presentado, pero los voy a presentar y lo quiero aclarar en los medios. A todos. Me los voy a llevar a todos. ¿Por qué? Porque definitivamente hay un rato y hay un momento en que el país debe cambiar.
Y si no llegamos a las unidades requirentes, ojo con esto, señor presidente de Salud, nunca va a cambiar, porque no se han dado cuenta de que el jefe de la unidad requirente, como Carlos Vargas, que fue el que determinó la mayoría de procesos para Javier Jordán, que está trabajando, si no me equivoco, actualmente, creo que lo pusieron de gerente, que a la final el presidente no los conoce y la verdad es que él no puede tampoco estar en todo, son las unidades que generan que los proveedores ganen directamente y puedan hacer que haya una ganancia sin necesidad de poder amarrar, sino simplemente una oferta que se entregue correctamente, que se la haga correctamente y que puedan determinar el ganador. Y de ahí al gerente lo que le toca hacer simplemente es pagar sobre el tema de cómo ganaron. ¿Qué sentido de dignidad tiene llevar a un tipo como este a la Comisión de Fiscalización, a la Asamblea, de paso a no decir nada nuevo, sino lo que ya sabíamos, y no entregar ninguna documentación reveladora? La falta de entrega de documentación respondió justamente a que desde la Asamblea Nacional, el presidente de la Comisión de Fiscalización exhorta a Salcedo a que cualquier aseveración que él haga esté sustentada en documentos. Él alegó ese día en esa comparecencia que había sido notificado apenas con 24 horas de anticipación a su comparecencia, por lo tanto él no podía entregar la información. Entiendo que esa información se entregó, entiendo que el señor Jordán entregó la suya y entiendo también que el presidente de la comisión ha trasladado aquello a la fiscalía. ¿Justifica el llamado? Pero por supuesto. ¿Usted? ¿De qué sirvió? Bueno, vamos a identificar, entre otras cosas, no solo los problemas administrativos que dice Salcedo existen y que nosotros hemos tratado de corregir con la ley de integridad pública. La ley de contratación pública Para eso tenía está el todo proceso en la fiscalía, vayan a revisarlo. Sí, pero de todas maneras lo que nosotros tenemos que identificar es quiénes dentro de los procesos que la fiscalía siguió han pasado de agache. Eso es importante. ¿No le salió el tiro por la culata? Bueno, entre otras No cosas. se fue él, más bien dicho, no se fue después uno de los mencionados, aludidos, creo que es Javier Jordán, contra Ferdinand Álvarez. Es que así funcionan los virus, Carlos. Cuando uno tiene un virus en el cuerpo y lo comienza a tratar, el virus se defiende y uno se siente peor. Parece que está más enfermo, se va chorreando más, pero se cura. ¿Es cierto? Así mismo es con estos delincuentes. Se defienden, pues. Dicen cualquier cosa. Yo no voy a decir si es que lo que dice el señor Jordán es cierto o no. Yo defiendo la institucionalidad. Dentro de la Asamblea hay una comisión de fiscalización, hay un presidente de la comisión de fiscalización, está llevando adelante un proceso de investigación, y lo que digan los delincuentes o los prófugos es tema de ellos. Yo no Y hablando de fiscalización, hemos hablado de su tarea legislativa impulsando o proponiendo leyes, no fiscalizando. ¿A quién va a fiscalizar usted? Bueno, nosotros estamos trabajando ya Usted, en un no plan. bloque, Yo, usted, sí, bancada. sí, a mí se me ha pegado esa Sí. costumbre izquierdosa de hablar Ok. de nosotros Ajá. cuando estoy hablando de uno solo. Sí, en realidad, tienes razón. Bueno, los temas en los hospitales es importante hacer fiscalización en territorio. Y nosotros, y yo voy a caminar por ahí, vamos a ir directamente a donde esté el problema. Y bueno, Porque estos temas del requerimiento de información es una lógica absolutamente burocrática. tierra avisada no flexible, mata tierra gente, avisada así no es. mata gente. Entonces, hay que caminar por ahí. Cáigales Eso de es lo que sorpresa tenemos. y evalúen las cosas in situ. Sí, porque Como hay está que haciendo ahorita Lama en el presidente del Consejo Ejecutivo Elías. Sí, porque a ratos la gente cree que el problema está en las cabezas. Puede haber problemas en las cabezas por falta de esto, de ir, de aterrizar, ¿cierto? Pero tenemos problemas desde el bodeguero del hospital X y Z que tiene las medicinas ahí guardadas y que la vende por otro lado, o que hace que se caduquen, o que no entraga la gente, y la gente tiene la percepción de que el problema está arriba. Así es que Ok. vamos a comenzar a caminar por ahí. Estén preparados, porque la visita no será avisada, sino sorpresiva. Cuando volvamos, la parte final de esta entrevista verás con Andrés Castillo. ¡Wow! ¡Qué grandes están tus hijos! Uy, ¿y la empresa cómo va? Gracias. Bueno, ahí vamos. Tratando de crecer. Estamos intentando abrir oficinas en otras 2 regiones.
con aplausos no crece tu empresa, crece con dinero. Por eso creamos la nueva Banca Pyme, créditos para impulsar el crecimiento de tu negocio. Solicítalos en agencias Banco del Pacífico. Tu banco. ¿Puedo pagarte con aplausos? No. Gracias a Carderere por formar parte de mi preparación física y ayudarme a mantener mi nivel óptimo, mejorando mi capacidad cardiovascular para mi próxima pelea representando al Ecuador. El día de hoy estamos con Andrés, realizando la evaluación de su capacidad cardiovascular y así poder realizar una planificación eficiente en su entrenamiento y acondicionamiento físico para su próximo combate de MMA en Estados Unidos, representando a nuestro país. Cardio Heredia, siempre apoyando al deporte ecuatoriano. Vive la experiencia Bankers en nuestros amplios salones con vista panorámica. El lugar ideal para celebrar tus eventos sociales y corporativos al más alto nivel. Contáctanos al 099 26 85 224 o a través de nuestras redes sociales @Bankers Club Ecuador y disfruta de los mejores espacios de la ciudad con la mejor gastronomía. Eleva tus eventos al estilo Bankers Club. A las 22 horas. Y entonces la corrupción de que tanto se habla, ¿ustedes creen que va a disminuir o a romperse porque salen los 5.000 servidores públicos? Eso no es cierto, ¿no? De lunes a viernes y domingos. Respetar el Estado de Derecho no es respetar la impunidad o garantizar la impunidad. Involucra evitar la anarquía. Entrevistas que hacen historia. Me daba una sensación muy desagradable cuando el señor Godoy compareció a la Asamblea a decir que no tenía dinero. Y no es como se hace creer de que el Ministerio de Finanzas es el culpable. Y preguntas que abren caminos. ¿Siente usted que están boicoteando su gestión? Vera a su manera. Lunes a viernes y domingos a las 22 horas. Por Facebook y YouTube. RTU. Radio Sucesos 101.7 FM. Vito TVO, Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194. Radio Centro 101.3 FM. No podemos concluir esta entrevista sin recordar que hoy se cumplen 2 años del asesinato de Fernando Villavicencio. ¿Qué hacer para que el resto de la verdad termine de salir? Dar seguimiento a lo que sucede. Una de las intervenciones más reproducidas de Villavicencio es justamente sentado aquí. Cuando dijo el correísmo no volverá. Por eso el correísmo nunca volverá. Este programa, guárdenselo. El correísmo nunca volverá. Rafael Correa nunca volverá a la García Moreno, a Carondelet. Jamás. Ok. Porque tú me dices que no entendió. Sí entendió. Hay un sector que no entiende. Pronto entenderá. Ya. Pero la gran mayoría de ecuatorianos ya entendió. Y yo eso comparto. Y como comparto, lucho para que así sea. Yo nunca fui seguidor de Villavicencio. No lo fui. Tengo que decir con frontalidad aquello. Pero es un tipo que cambió la historia del país para bien. Y algunos de los postulados que él planteó hay que recogerlos. Entre esos, no podemos permitir que la mafia nuevamente gobierne este país. Abogado Andrés Castillo, gracias por comparecer en un momento tan crucial para el país y para la política que lo está agitando y lo está orientando también. En esa línea ha incursionado un político de larga data, de reciente conocimiento y de repentino brillo que a muchos ha deslumbrado. Ojalá no lo deslumbre a él. Ojalá sea solamente un jalón más en su carrera, porque para quienes conocemos su verticalidad y su potencial, podemos constatar que apenas es una pequeña parte de lo que puede dar a este país, si persevera, si se pule, si no se ensimisma, si se capacita
se aprende y sobre todo, si empieza a construir un camino con otros caminantes y no un liderazgo solitario, que es lo que en muchas ocasiones él fue en Quito. Fue el único que rompió lanzas y se atrevió a enjuiciar a Leonidas Issa, ya se olvidaron, ¿no? Por ejemplo, y que convocó a impedir la quema de la capital de la República, entre otras cosas. En buena hora, hay jóvenes en el Ecuador que están comenzando a llenar esos enormes vacíos legislativos que dejaron legisladores de fuste que a mí me tocó cubrir. Carlos Julio Arosemena, Jaime Hurtado, Rodrigo Borja, León Febres Cordero, Otto Arosemena, entre lo que más rápidos se me vienen a la mente. Seguiremos la carrera de Andrés Castillo siempre con sentido crítico. Y háganlo ustedes también para que no deje de crecer y no se llegue a envanecer. Hasta el próximo sábado. Este espacio Veraz llegó a ustedes gracias a Banco del Pacífico, Topterra Macrolotes, Salinas Sailing Week, Cardio Heredia, OX Sport Agency, Casa Warner en Guayaquil, Bankers Club. Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Macro Digital Televisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Alborada 90.3 FM Imbabura, Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi.